Y por estos días estamos hablando realmente mucho de lo que es la humanización en la asistencia sanitaria, pero hoy lo vamos a encarar desde otro lugar, un lugar que tiene que ver con una difícil tarea, ardua tarea, que desde la Fundación Humaniza Josefina se llevó adelante para que finalmente la Facultad de Medicina aprobara la creación de la materia Humanización de la Asistencia Sanitaria. Sobre lo que motivó esta creación, sobre el trabajo que se realizó para ello, vamos a hablar con la directora de la Fundación, Florencia Cray, la abogada, magíster en inteligencia emocional y mamá de Josefina. Bienvenida, un placer realmente tenerla esta mañana aquí en Arriba. Muchas gracias, muchísimas gracias Lorena, Humberto, la verdad que muchas gracias por invitarnos y darnos la posibilidad de hablar de esto. Yo decía de una ardua tarea para llegar a algo que a uno le parecería debería ser el ABC dentro de la profesión médica, la humanización en la asistencia sanitaria. ¿Por qué fue tan difícil esa tarea de que finalmente se terminara creando una materia para darle herramientas, en definitiva, a los profesionales a la hora de tener su trato con los pacientes? Sí, bueno, muchísimas gracias por esa introducción porque realmente es así. Una cosa que nosotros siempre destacamos, a pesar de que lo vivimos desde el lado de pacientes, la Fundación no es creada para el sostén de pacientes, porque en realidad nos sostenemos nosotros como padres. Entonces, la función y el objetivo nuestro es eso, ¿no? Es formar y transmitir estas herramientas a los profesionales para que el beneficiario, que es el paciente, lo reciba de otra manera. Y mi formación en humanización viene desde mi formación, ¿no? Ya elegí una carrera que trabaja mucho sobre lo humano y empecé mi carrera docente hace 20 años en una materia que precisamente iba de eso, ¿no? De trabajar las herramientas emocionales y en una negociación que pretenda ser empático con el otro. Y cuando nos metemos en el sistema sanitario, a raíz del diagnóstico de Josefina, transitamos un proceso de 1 año y medio que duró el tratamiento de ella, un tratamiento oncológico. Ya fue difícil como padres recibir la noticia de que Josefina tenía cáncer, ¿Qué ¿no? edad tenía Josefina? Josefina tenía 10 años cuando nos dijeron que tenía un tumor en el hígado, único en el país y prácticamente en el mundo, y cuando lo descubrieron ya tenía metástasis de hígado y de pulmón. Obviamente, en Uruguay la noticia fue el desahucio, pocas herramientas, se iba a hacer lo que se pudiera, pero ya desde una perspectiva de que no había buen pronóstico. Y bueno, y uno como padre se niega a asumir que su hijo se puede morir y en ese sentido empezamos a buscar con el papá herramientas en otros lugares, en busca de una segunda opinión. Una de las cosas que defendemos desde la Fundación y estamos trabajando en un proyecto ya presentado en el Ministerio de Salud Pública es el reglamento a la segunda opinión, porque el derecho a la información del paciente ya existe, está legislado en nuestro país, pero hay una carencia absoluta desde el sistema en darnos una segunda opinión o la posibilidad de una segunda opinión. La buscamos como padres, la encontramos, le contaba a Lorena, en el exterior. Y ahí ya hasta el diagnóstico fue diferente porque nos dijeron que no era lo que se decía en el diagnóstico inicial. Acá se dijo que era un sarcoma, en Brasil se nos dijo que era un carcinoma y a su vez se mandó a Estados Unidos la muestra. Esa muestra permitió tener más herramientas. Más herramientas, obviamente somos un país de 3 millones de habitantes, lo que hace que lo que es único acá en el mundo puede existir. Había herramientas, había tratamientos. Y bueno, yo siempre digo, ¿dónde arranca la necesidad nuestra de sentir humanización? En la forma que nos dieron el diagnóstico acá y cómo nos los dijeron en otro lado. Acá la palabra clave fue disfrutar estas Navidades porque para la próxima no la vas a tener. Mientras que en Brasil la doctora se sentó a mi lado, me tomó de las manos y me dijo, es grave, es muy grave, pero vamos a hacer todo lo que la ciencia esté al alcance para poder salvarla. Y eso como padres nos hizo la diferencia, ¿no? El saber que por lo menos había una esperanza, una mejor atención y una mejor calidad de vida, porque el tratamiento que pudo tener Josefina le permitió una mejor calidad de vida hasta sus últimos días. Entonces, bueno, transitando ese 1 año y medio, empezamos a ver que había oportunidades de mejoras. Nosotros siempre destacamos, no venimos ni en tono de crítica ni en tono de reclamo, sino en tono de mejora. Y creímos que trabajarlo desde la educación era la mejor manera de contribuir desde nuestra experiencia
porque en estos 2 años, desde que falleció Josefina, muchos nos lo han reclamado. Muchos estudiantes de medicina o médicos recién recibidos o enfermeras, porque siempre destacamos, esto es para el sistema en su conjunto, no solo para el médico, sino para las enfermeras, los asistentes. El decir, ojalá nos enseñaran estas herramientas en nuestra formación académica. Y bueno, y ahí encontramos la oportunidad de mejorar eso, ¿no? Se puede aprender cuando muchas veces uno puede ver que los médicos están en contacto tan cercano con el dolor que a veces no queda otra que el recurso de tomar distancia, ¿no? Y eso tiene el riesgo justamente de ser poco sensible o de que el otro perciba que uno es poco sensible. Sí. ¿Se puede aprender todo eso en un contexto donde a veces las condiciones, digamos, minan esas intenciones? Sí, bueno, mi camino hacia la humanización médica en el sistema arrancó cuando conozco el proyecto UCI de España, UCI con H. Conozco al doctor Gabriel Heras acá en Uruguay, cuando Josefina ya estaba transitando su camino. Y él precisamente vino a Uruguay invitado por el Sindicato Médico a dar una charla sobre lo que era el proyecto de humanización en España, iniciado en principio en los CTI, pero que después ya va hacia toda la medicina. Como decimos nosotros, lo nuestro no es solo para la pediatría, porque nuestra hija fue una niña, es algo que se reclama y se necesita en el sistema en su conjunto. Y Gabriel Heras, cuando nos conoce, nos acercamos a él y le contamos la historia y le contamos que Josefina ingresó y pidió un cuaderno de quejas, y cuando la rezongaron por pedir un cuaderno de quejas, ella dijo, sí, yo lo quiero para hacer una lista de los que me tratan bien y los que me tratan mal, solo para eso. Y él dijo, bueno, pero es que hace 10 años que en Europa el camino de la humanización es ese, poner al paciente en el centro del sistema y que el paciente tenga derecho a decir lo que piensa. Él me invita a la postre a España, al primer Congreso Internacional de Humanización de la Asistencia Sanitaria y me pide que cuente qué queremos los pacientes de la asistencia sanitaria. Entonces él me dice, bueno, tú tenés eso de que fuiste paciente y lo podés contar en primera persona y que tenés formación en estas herramientas, por lo cual lo podés transmitir de una manera constructiva. Y allí empiezo a ver eso, conozco especialistas dentro del proyecto UCI que se forman en dar malas noticias, algo tan necesario. Ese es Gabriel que tú mencionabas, ¿no? Ese es Gabriel allá en España y me cuenta eso, me presenta a muchos expertos del proyecto en comunicación, enfermeras que se han formado en eso, en cómo dar la mala noticia. Es todo un arte dar la mala noticia y se puede aprender, Lorena. Tú me preguntabas, las herramientas emocionales se aprenden. Yo me formé en inteligencia emocional, recién me presentaban como magíster en inteligencia emocional. Son herramientas que me las habrán dado mis padres en mi crianza, pero que las aprendí en la academia. Y conocerse a sí mismo, saber cuándo uno puede perder el control o no, y saber cuándo se enfrenta a un paciente al que le tiene que dar una mala noticia, es algo que se puede aprender. Y que se puede acompañar. Nosotros ahora justo estamos en una institución sanitaria dando un curso. Y una de las enfermeras me decían eso. En Uruguay hay como una concepción de que el médico tiene que ir solo a darle la noticia al paciente, ¿no? Solo, sea buena o sea mala, él va solo. Y tenga al paciente o a la familia del paciente. Nosotros en Brasil vivimos en la experiencia de que el médico no viene solo, siempre viene acompañado, o por otro asistente, o por una enfermera, o por una nurse. Es muy duro decirle a un padre que su hijo no tiene más chances de vivir. Y para él es duro, es como tú decís, entendemos desde nuestro lugar que se pone en una coraza para no llevarse ese dolor consigo durante muchos años de su carrera y su ejercicio, pero me parece y creo que percibimos la necesidad de que en la medida que tengan esas herramientas para ser empático, ponerse en el lugar del otro por un minuto y ponerse en el lugar de quien siente, bueno, disfruta tus hijas de estas Navidades porque para la próxima no la vas a tener. Yo creo que si alguien pensara un minuto estar desde ese lugar, no lo diría nunca. Claro. El formato de este curso, ¿cómo va a ser entonces? Bueno, ¿Va a estar en qué año de nosotros iniciamos desde la Fundación dando cursos y talleres al sistema sanitario privado, siempre buscando eso, ¿no? Hicimos mucho camino recorrido en el Ministerio de Salud Pública, en ACE, para llegar a la asistencia pública y privada y a todos los niveles, como les decía. Pero con el doctor Martín Abelleira, que es quien nos acompaña y quien impulsó este proyecto a nivel universitario, Martín fue el cirujano que confiaron desde Brasil para mandarle a Josefina. Era el único cirujano por pertenecer al equipo de trasplante de hígado del Hospital Militar, centro de referencia, que estaba en condiciones de saber y comprender lo que Josefina tenía hecho.
Entonces, cuando empezamos a evaluar desde Brasil, luego de 2 meses, la posibilidad de que le dieran el alta y nos dejaran venir a Uruguay, ya hacía 2 meses que estábamos fuera, nuestra otra hija Julieta estaba acá sola con mis papás, y Josefina necesitaba venir y tenía todo el aparato digestivo reconstruido. Entonces le dijimos, Martín es papá del colegio donde van nuestras hijas, y un día se acercó a nosotros y nos dijo, cuenten conmigo para lo que sea, soy cirujano de adultos, pero lo que precisen. Y bueno, y el doctor Akaishi desde Brasil habló con Martín y le dijo, bueno, si usted está en condiciones en Uruguay de recibirla, la podemos enviar y usted la sigue monitoreando. Y Martín empezó todo este recorrido con nosotros y un día me dijo, Flor, esto hay que impulsarlo en la facultad porque los estudiantes lo precisan y tienen que salir a la cancha con estas herramientas que vos trabajás. Darles a ellos esas herramientas y bueno, hicimos el trámite y la verdad que una alegría que la Facultad de Medicina de la UDELAR, donde nosotros nos formamos, de receptividad a algo tan importante. Florencia, sin duda la materia debe abarcar muchísimos aspectos. Uno queda francamente impactado por el caso de Josefina, sin duda. Pero hay infinidad de otras situaciones por las que uno ha pasado, obviamente no de ese nivel de dramatismo, pero que igualmente son malas noticias, no las peores, pero malas noticias en determinado momento de la vida, malas noticias que de repente nos frustran determinados proyectos importantes. Y uno ha sentido muchas veces esa coraza y es exactamente como lo decís, el médico llega solo, sabe que de repente tenés un proyecto de trabajo que se va a frustrar por el que has esperado mucho tiempo. Es decir, quiero bajar un poco el decibel del dramatismo, pero que en ese momento para uno es la vida, es por lo que esperó un montón. Y uno siente esa frialdad a la hora de la noticia y la siente desde un lugar en que lo primero que piensa es, si supieras el daño que me estás haciendo, independientemente de que yo sepa que de esto me voy a curar en tanto o cuánto tiempo. Cuando hablas de herramientas también para ese tipo de situación. Sí. Es decir, entender y tener la empatía de que de repente una noticia que para ese médico puede parecer una tontería, para el paciente en ese momento es la vida. Bueno, básicamente lo que tú decís, la empatía es una de las herramientas claves de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional se compone de 5 competencias básicas del ser humano que se aprenden, no se nace con ellas, y uno de los módulos más importantes de la materia que vamos a trabajar Martín con sus herramientas desde el lado médico y yo desde las herramientas emocionales. La inteligencia emocional se compone de 5 herramientas, 3 centradas en uno mismo, que son el autoconocimiento, el autocontrol y la automotivación. Yo trabajé muchísimo esas 3 herramientas a mí misma, el conocerme a mí misma, el saber cuándo estoy a punto de perder el control y cuándo no. Situaciones graves te hacen muchas veces estar al límite. Y la automotivación, la capacidad de motivarte permanentemente. Nosotros vamos a trabajar en los médicos que se están formando en esa capacidad de, aparte de la adversidad, tener la capacidad de motivarse permanentemente. Y después, las otras 2 competencias hacen al relacionamiento persona a persona, que son la empatía y el buen relacionamiento interpersonal. La empatía hace a eso, a ponerse en el lugar del otro. Y el relacionamiento interpersonal a saber relacionarse comunicacionalmente con los demás. Esas 2 herramientas nosotros entendemos que son fundamentales no solo en la relación médico-paciente, sino en la relación de los equipos de trabajo. El sistema sanitario requiere, y hoy lo estamos viendo, totalmente, hablaban ustedes y presentaban, la humanización adentro del equipo. A mí me invitó el doctor Nicolás Nin para conocer el INOT desde adentro, que es el centro COVID número 2, y me trabajaba y me mostraba en eso, ¿no? Me mostraba, mira, Florencia, yo a Nicolás Nin lo conocí en España cuando viajamos por la humanización, porque él es uno de los médicos pioneros en traer la humanización del proyecto UCI a Uruguay y preocupa mucho a él en eso de cómo mimar a los equipos de salud para poder trabajar en esta adversidad que el COVID les trajo. El duelo en soledad, el duelo de los equipos. Antes el duelo lo trasladaban a la familia, hoy el duelo lo están viviendo ellos, de su paciente, de sus compañeros.
una cantidad de muertes diarias o semanales muy altas y él me decía eso, ¿no? Necesitamos estas herramientas emocionales para estar bien nosotros, para poder estar bien con el paciente. Y eso de la empatía es hacia el paciente, a sus colaboradores, el buen relacionamiento, el buen clima laboral para nosotros es fundamental. Nosotros trabajamos muchos años desde nuestra profesión apostando al buen clima laboral que enriquece el trabajo de toda la gente. Hace sentir bien. El venir feliz a trabajar es fundamental hoy en los sistemas de salud. Más que nunca hoy. Siempre es necesario. En una de las instituciones médicas me decían, nosotros queremos que las enfermeras vengan felices a trabajar. Y en situaciones como las que vivimos hoy, ¿quién puede ir feliz a trabajar? Sí. ¿No? Es muy duro, entonces... ¿Están trabajando entonces en INOT también? No, estamos dando unas charlas invitados al INOT. Ellos ya formaron un equipo con profesionales de salud mental y bueno, y Nicolás me invitó a conocer el centro, a ver cómo estaban y a ver juntos, tratar de pensar juntos herramientas, dar un taller bien corto. Hoy aparte no se pretende dar en un equipo que está viviendo la emergencia hoy un semestre, claro, como va a ser el de la facultad, ¿no? Es imposible. Hoy hay que dar herramientas rápidas, cortas. Lo lindo de la inteligencia emocional, yo he hecho hasta un webinar de 2 horas de inteligencia emocional y tiro estas 5 herramientas en 2 horas, hasta un semestre entero. Se puede hablar muchísimo del tema, pero se puede también aterrizar en corto tiempo. La pandemia lo que ha generado es, aparte de la multiplicación de las situaciones, algo que de alguna forma ha resultado inédito para los sistemas sanitarios, que es la muerte en soledad y en aislamiento del paciente. ¿Por qué lo digo? Porque de alguna forma aquellos pacientes que medianamente pueden ser acompañados por sus familiares, de repente la contención o la no humanización que no encuentran en el servicio médico de alguna forma lo tienen con sus familiares alrededor. La pandemia trae consigo además el aislamiento durante muchísimo tiempo de esa persona, que a veces uno se pregunta hasta dónde tiene conciencia de lo que le está pasando y de la gravedad con la que en definitiva se está perdiendo su vida. Evidentemente ha generado también como que me da la sensación que algo que va a la inversa de lo que plantea Florencia, o sea, ha generado el mayor endurecimiento de ese sistema sanitario que, bueno, también necesita defenderse a sí mismo para retornar a su casa, para ver a sus hijos y volver al otro día a trabajar en las mismas condiciones. Sí, bueno, el emblema de humanización iba de acompañar al paciente. Cuando yo conocí el proyecto UCI, ellos me decían, nuestra principal meta es lograr que el acompañante entre al CTI. Por ejemplo, una de las cosas que se trabajaba mucho en adultos es eso de que el acompañante entra 1 hora al día al CTI. Trabajaban mucho en que el acompañante pudiera estar todo el día acompañando. Nosotros en Brasil, por ejemplo, pudimos estar las 24 horas del día al lado de Josefina, una semana entera ella estando fuera de ambiente, y hace a la diferencia poder estar al lado del paciente. Eso la pandemia lo eliminó. Y es una de las cosas que te dice la gente. Y nosotros trabajamos mucho porque lo vivimos y hoy lo está diciendo el sistema sanitario, el dar la mano, el tocarte el hombro, la cercanía cuerpo a cuerpo, cuando ni siquiera les ven la cara, porque una de las cosas que se quejan los equipos de salud es eso, el paciente nos ve enmascarado, parecemos astronautas, claro, ni siquiera nos ven los ojos, nos pintamos el nombre en nuestro traje para que sepan con quién están tratando. Eso es muy duro. Tras el miedo que vive el paciente, que no sabe su destino, no sabe si sale del CTI, si ingresa al CTI, si lo entuban, si no lo entuban. Entonces, eso es muy duro emocionalmente para ambas partes y hoy los equipos de salud están esforzándose mucho en ese contacto cuerpo a cuerpo para que el paciente por lo menos sienta una mano. Ya en el final me gustaría preguntarte sobre un concepto que deslizó Humberto en su pregunta, que es endurecerse para poder seguir adelante, ir a casa. Tenemos un poco el preconcepto de que hay que endurecerse para que no te afecte la desgracia ajena con la que convivimos todos los días. ¿Hay que endurecerse para poder sobrevivir y tener una vida saludable, digamos, más allá de eso? Yo creo que no. Yo creo que se puede ser empático. No es necesario sufrir con cada paciente que uno atiende para poder demostrarle eso al paciente. Nosotros lo vivimos 100% en Brasil.
el doctor Eduardo Acaishi, que para nosotros fue tan emblemático por el vínculo que él generó con Josefina, fue algo. Y en España me acuerdo que me preguntaron, las 2 veces que los médicos se acercaron a nosotros para darnos las malas noticias en Brasil, les corrieron lágrimas por los ojos. Y en España me acuerdo que me preguntaron, cuando tú cuentas eso de que la doctora te tomó de las manos y se le iluminaron los ojos de lágrimas, ¿qué sentiste? ¿Es ser mal médico por llorar? Y yo como paciente digo, para nada. Yo con sus lágrimas entendí la gravedad de lo que tenía mi hija sin que me dijeran, disfrutala estas Navidades porque para la próxima no la vas a tener. Claro. Y no creo que ella se enferme al ir a su casa por ser empático y cercano hacia un paciente. Y lo mismo el doctor Acaishi. Él vino a Uruguay a ver a Josefina. Le dijimos, no podemos llevarla a Brasil porque no la podemos estar llevando permanentemente en avión. Y él dijo, yo la tengo que ver porque quiero saber cómo evoluciona y tocarle la panza. Y nos llamó y nos dijo, soy Eduardo Acaishi, estoy en Uruguay, en tal hotel, quiero ver a Josefina. Y no, él no se quiebra, es cirujano hace años y no se quiebra ante ser cercano hacia un paciente. Creo que eso de dar las malas noticias acompañado sería una cosa fundamental, haría la diferencia, porque el propio médico siente a su compañera de equipo que lo acompaña. Eso lo vi en otros países, lo vi, y es parte del proyecto de humanización. La soledad del médico lo hace acorazarse. Florencia, esta formación en la UDELAR, en la carrera de medicina, es un hito en América Latina. Sí, sí, la verdad que lo decimos con orgullo y humildad al mismo tiempo. Es un hito. Lástima que uno tenga que atravesar lo que atravesó para sacar adelante estos proyectos, ¿no? Pero es un hito en América Latina. Me felicitaron médicos de Argentina, muy felices. Yo hoy en día ya he hecho contacto con médicos de toda América Latina, una red de médicos, la TAM, y ellos mismos me decían, te vamos a traer acá para que nos ayudes a sacar adelante este proyecto, porque también en la UBA se necesita una materia de estas y lo reclaman a nivel América. Bien, la fundación, ¿cómo se financia? Porque ahí tenemos, bueno, algunas vías para conocer el trabajo que hacen, también para poder sumarse a este esfuerzo. Sí, bueno, la fundación inicialmente se financia con nosotros como familia, pero apostamos mucho, hay colaboración. Nosotros tenemos una cuenta de la fundación a partir de que se creó que hay colaboración, y siempre decimos, la colaboración de gente que se sume al proyecto y que quiera comprometerse con esto es muy bienvenida. Se necesita para salir adelante. Y también el conocer el proyecto, ¿no? Nosotros queremos trabajar en estas herramientas, no que la fundación se financie solo de donaciones. Tenemos muchos proyectos, este proyecto de Segunda Opinión que les decía, y hay otro proyecto también muy importante, avanzado en el Codicen, que se llama Sanamos Aprendiendo, y que pretende darle educación a todos los niños hospitalizados en el Pereira Rosell. Los niños hospitalizados en largos tratamientos abandonan sus estudios por un periodo de tratamiento, y este proyecto pretende llevarle educación a esos niños. Esto necesita financiamiento, necesita docentes que se comprometan en esto, y bueno, y la verdad que todas las acciones que vamos a llevar adelante sin duda necesitan el apoyo de la sociedad. Bueno, Florencia, ha sido realmente un placer dialogar durante toda la entrevista. La producción ha colocado allí las diferentes vías para comunicarse, para colaborar con la Fundación Humaniza Josefina. Un placer realmente haberte conocido. Y vamos a cerrar la nota con esa canción escrita por Josefina, con sus 10 años, de alguna manera, bueno, contándonos de qué manera estaba atravesando toda esa situación. La canción se llama Under the Sea. Con esa canción escrita por Josefina nos vamos a despedir de esta entrevista. Un placer realmente haberte conocido. Muchísimas gracias, el placer es mío y agradecida de verdad. Vamos con la canción. But when you're with me